El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Bien, tomen asiento, queridos hijos. Esta fiesta que vivimos hoy es una fiesta muy bonita, muy especial, como todas las que la Iglesia nos ha preparado, pero tiene el tinte como por superlativo, que es Cristo Jesús, que es el centro de la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida, que es el centro de la Iglesia. Entonces, hoy estamos celebrando al hermano, a Dios, al hermano, al sacerdote, al párroco, pero a Cristo Jesús, reunido en él todo, porque así las características del Señor Jesús nos lo afirman, nos lo aseguran, y no solamente por eso, porque podría uno pensar, pues porque lo dice el texto bíblico. No, porque lo demostró con su cuerpo, con su sangre, porque lo demostró con su vida, porque lo demostró con sus palabras, con la forma en que se expresaba, en que pensaba y en que deseaba que todos los hijos del Padre fueran encaminados por él hacia la presencia de Dios. Este texto que leemos de la lectura de la carta a los Hebreos tiene un título y prácticamente que resumiría todo lo que dice el texto. Dice: tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. El sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes por el sacerdocio que el Señor Jesús le participó a los apóstoles sucesores de Pedro, a los obispos, y los obispos nos lo comparten a nosotros. No es por absolutamente ninguna otra mediación, sino por gracia y misericordia de Dios. Y en ese texto bíblico vemos todo el accionar de el máximo santo sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, y debería ser las características que a los sacerdotes por ministerio que hemos recibido, pues deberían de ser las características. Pero ojo, queridos hermanos, que en esta fiesta nosotros también debemos recordar que todos somos sacerdotes. Ustedes y yo somos sacerdotes
por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Y nosotros no nos acordamos de ejercer ese ministerio que se nos ha entregado por medio del sacramento del bautismo. Tenemos que recordar más eso y vivir conforme a esas tres dignidades que en el momento en que se nos unge la cabeza con el óleo del Santo Crisma queda impregnado en nosotros un sello indeleble que no se borra y que seremos sacerdotes, profetas y reyes para siempre, por gracia, amor y misericordia del Señor. Hijos, pero entonces este texto pues nos muestra todas esas características del Señor Jesús que ya sabemos. Entre ellas, la más fundamental y la que le da el nombre de sacerdote es que se ofrece. Recordemos, el sacerdote era la persona que ofrecía la ofrenda a Dios por los pecados del pueblo. El pueblo llevaba la ofrenda, se la entregaba a los sacerdotes la llevaban al altar y la ofrecían. Y entonces recuerden cuando hablábamos de que llevaban animales, los abrían a la mitad, recogían la sangre en unas vasijas, con esa sangre purificaban el altar y los animales los ponían como en una especie de zanja. Cuando la sangre se derramaba del altar, corría y volvía a tocar a los animales. Hijos, es lo mismo que sucede en estos momentos, pero ya no con animales, sino con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. En el altar, en el momento de la consagración, está el cuerpo de los animales, pero acá está el cuerpo del Señor Jesús. Y está la sangre también del Señor Jesucristo. Queridos hijos, el sumo y eterno sacerdote no tenía que pedirle a nadie que le trajera la ofrenda o algo para ofrecer. Él ofreció su propia vida y la ofrece, como dice el Salmo. Queridos hijos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo he dicho en varias ocasiones, pero no está por demás volverlo a decir. El Padre Creador veía que su creación se había desviado, entre ellas los hijos, que eran a imagen y semejanza de Dios, y Él no sabía cómo poder salvarlos. Cuando el Padre dice, ¿quién podrá salvar mi creación? El Señor Jesús dijo, yo, Padre, envíame a mí, yo pago por ellos, yo me ofrezco ya a ti como ofrenda de olor agradable por la salvación y la redención de tus hijos y de toda tu creación. Entonces es el momento donde el Señor Jesús hace total ofrecimiento. Y si vemos ese salmo, pues encontramos todas las características de esa entrega y de lo maravilloso que fue esa entrega del Señor Jesús. Hijos, y en el Evangelio nosotros tenemos el mismo Evangelio que tuvimos el domingo en la fiesta del Corpus Christi, en la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor, porque ambas fiestas se unen. Cristo, que es sumo y eterno sacerdote, celebra la fiesta con su cuerpo y con su sangre, que fue el Corpus Christi. Y es por eso que hoy volvemos a escuchar que en el momento de la última cena, reunido con los discípulos, toma pan, hace la acción de gracias,
lo ofrece al Señor y lo reparte. Y luego hace lo mismo con el cáliz, donde está su preciosísima sangre. Hijos, el Señor Jesús, que nos demuestra en la última cena, que Él se entrega y lo dice perfectamente, y tomando pan pronunció la acción de gracia, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Toma el cáliz, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros, que se derrama por todos nosotros. Hijos, yo no tengo absolutamente más nada que decir. Yo he tratado de que nos concienticemos de que en el momento de la consagración se realiza el milagro más hermoso de nuestras vidas. Pero es libertad tuya creerlo o no. Hoy la palabra de Dios, que es libertad tuya creerla o no, que si estamos en el templo de la Iglesia Católica, deberíamos de creer las verdades de la fe, deberíamos de asumir estos compromisos como tal, pero que es libertad de cada uno y yo no tengo por qué obligar absolutamente a nadie. Yo seguiré insistiendo, persistiendo, resistiendo, para nunca ir a desistir en lo que les tengo que decir, pero que acá se realiza un milagro, estoy plenamente convencido, hijos. Es el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Él no lo está diciendo, no lo está diciendo. Y recuerden, se los decía en el Corpus Christi, vayan, busquen en Google, en Internet, coloquen ahí milagros eucarísticos para que vean cantidad de milagros eucarísticos que se han realizado en el altar con el cuerpo, con la hostia consagrada, que es el cuerpo del Señor, y con el cáliz, el vino consagrado, que es la sangre del Señor. Y queda uno sin palabras, hijos, y le remueve a uno todo por dentro, y uno muchas veces dice: así lo pensaba yo también. Oh, Dios mío, ¿cómo es posible que se realice esto? Y yo voy indignamente, irreverentemente, converso, charlo, me distraigo, no pongo atención y salgo como si nada. Como llego, salgo, y en ocasiones, bendito sea Dios, hasta peor, porque mientras estamos acá, estamos planeando la insultada que le vamos a pegar por allá al hermano o a la hermana. Estamos pensando en que yo no voy a ceder, yo no voy a decir, yo no voy a dar el brazo a torcer, cuando lo que nos pide el Señor Jesús es que sea completamente diferente la situación. Hijos, hoy es la fiesta del único sumo y eterno sacerdote. El único sumo y eterno sacerdote es Cristo Jesús, ni el Papa. Es Cristo Jesús, pero por la misericordia del Señor y porque nos prometió que se iba a quedar con nosotros el resto de la eternidad y por toda nuestra vida, instituye el ministerio del sacerdocio y da la delegación de su sacerdocio a Pedro, a los obispos, a los apóstoles, a los obispos y por los obispos a cada uno de nosotros, queridos hijos. Entonces, hoy es un día para orar por los sacerdotes, como lo decíamos en la introducción, en la ambientación de la fiesta. Hoy es un día para que oremos por la santificación de los sacerdotes. Hijos, se los digo de todo corazón, somos seres humanos, hombres de carne y hueso como ustedes, con pasiones, deseos, sentimientos, emociones, todo lo que ustedes quieran,
todo lo que somos los seres humanos. Pero hijos, no somos los mejores. Puede que entre ustedes haya hombres mejores que yo. Pero el Señor a ustedes los llamó a una cosa y a mí me llamó a otra. ¿Y qué vamos a hacer? Oren por mí, por favor, que yo oro por ustedes, para que ustedes alcancen la santidad y yo también pueda hacer lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay pecadores, infieles, todo, hijos. Hoy es el día muy especial para que oremos por esos sacerdotes. Y yo te pido de todo corazón, si sabes de un sacerdote que cometió una falta, que cometió un pecado, querido hijo, querida hija, este es el momento para que lo traigas a la mente y ahora en el momento de la consagración le pidas toda la misericordia al Señor por ese sacerdote, porque tiene las manos consagradas, fue escogido y elegido por Dios, fue separado de un grupo de hombres para que fuera un ministro suyo. Si ustedes recuerdan o vieron o sintieron o un sacerdote en algún momento tuvo un mal comportamiento con ustedes, una mirada desafortunada, una palabra desafortunada, un gesto, una acción, un comportamiento, queridos hijos, yo les pido perdón por ese hermano sacerdote y les pido de todo corazón que en el momento de la consagración le pidamos al Señor lo perdone, porque yo no quisiera en ningún momento que nadie se perdiera y se fueran a ir al infierno, y menos un sacerdote, porque va a sufrir mucho más por haber sido elegido y haber sido consagrado. Queridos hijos, pero también este es el momento para que pidamos por aquel sacerdote que te bautizó, por el sacerdote que te dio la primera comunión, que te presenció el sacramento del matrimonio, que te confirmó, un sacerdote, un obispo, es sacerdote, para que oremos por nuestros obispos, por los sacerdotes que han pasado por acá, el padre Jové, el padre Onésimo, el padre Diego, el padre Tulio, para que oremos por ellos. Y todos los sacerdotes, los que te han recibido en confesión, qué hermosura que haya sacerdotes que te devuelvan la gracia y te devuelvan la relación con el Señor. Este es el día para agradecerle al sumo y eterno sacerdote que por su misericordia siga mandando sacerdotes, obreros para la mies. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.